Si las preguntas existenciales resuenan en tu mente, has llegado a un espacio donde las abordaremos todas. Está comenzando Si Dios Existe, aquí en Radio UNACH 106.9 FM. Fe, cultura y reflexión. Estamos una vez más iniciando tu programa Si Dios Existe. Y bueno, como siempre, Mario, un placer saludarte. ¿Cómo estás, Kenny? Gusto de saludarte también. Bien, bien. Feliz de poder empezar un quinto episodio. Oye, ya ha pasado la semanita y estamos contentos porque creemos que con este programa también estamos resolviendo algunas dudas, acompañando a nuestros amigos que están allí en casita escuchándonos. ¿Sabes qué? Queremos invitar a nuestros amigos que nos escuchan a que nos escriban cualquier pregunta que puedan tener al respecto de los temas que tratamos o de otras preguntas. Quizá nos pueden ayudar incluso a hacer la programación de futuros programas. ¿Por qué no? Claro, sí. En base a preguntas que nuestra querida audiencia pueda tener, ya sea que nos esté escuchando por la 106.9 FM aquí en la región de Ñuble o a través del podcast, ya sea en YouTube, en las diferentes plataformas digitales. En realidad estamos en diferentes lugares, empezando por Spotify, por mencionar uno. Y también estamos por twitch.tv/Radio UNACH. Así que bueno, compartir el WhatsApp más 569-6816-9095, más 569-6816-9095, para que si alguien tiene alguna pregunta que no hemos abordado, que le hace preguntar si realmente existe Dios, por una situación particular que le esté pasando, o que tenga alguna duda al respecto de la existencia de Dios y quiere que podamos abordarlo a la luz de la Biblia, bueno, escríbanos sin ningún temor, sin ninguna vergüenza, más bien con toda la gana de descubrir las verdades que la Biblia nos enseña, ¿no? Y hoy, bueno, tenemos un invitado especial como siempre, segunda vez que nos acompaña, y lo presento yo esta vez, que siempre toca presentarlo a ti. Ah, ya lo quería presentar. Bueno, ya no. Bueno, está con nosotros nuestro amigo Dagoberto Cifuentes, pastor de la Iglesia Adventista, ejerce aquí en la zona de Chillán también. Así que bienvenido. Bueno, San Carlos en realidad, ¿no? San Carlos, sí. San Carlos, bienvenido nuevamente, Dagoberto. Muchas gracias, Kenny, muchas gracias, Mario, por la invitación. Es un privilegio, una alegría nuevamente estar en este programa Si Dios Existe. Y hoy trataremos un tema interesante nuevamente. Sí, vamos a hablar acerca de algo que pareciera ser ya casi como parte de nuestra existencia, de la experiencia del ser humano en esta tierra, aun cuando no debería ser, pero ya lo es. Sí. Y vamos a hablar acerca de la muerte. Si Dios existe, ¿por qué todavía tenemos que enfrentar el descanso de nuestros amigos, nuestros seres queridos? Si Dios existe, es la pregunta que muchos se hacen, ¿no? Claro. ¿Por qué permite la muerte? Claro. Estamos acostumbrados, como tú dices, ¿no? Tan acostumbrados estamos a la muerte que de repente vemos una noticia que pasa una catástrofe en X lugar y decimos, solo murieron 5, solo murieron 2. ¿Qué fome la noticia, ¿no? Claro. Y sí, como que hemos perdido un poco la capacidad de asombro, de sensibilidad. De sensibilidad, claro que de sí. entender que al final el hecho de que muramos es algo irremediable en este momento en el mundo. Nadie puede decirme, sí, ¿sabes qué? Yo puedo traer a alguien de la muerte y hacer que vuelva a vivir, ¿no? Cuando alguien está a punto de perder la vida y un doctor lo atiende, un paramédico lo atiende, no es que haya muerto. No le llaman morir a eso, sino hasta el último momento en el que ya hicieron todos los esfuerzos para tratar de reanimar a la persona, ¿no? Que no es resucitar, reanimar a la persona. Sí. Y ya cuando finalmente, a pesar de todos los esfuerzos, ya no se puede más, ahí se declara como muerta una persona. Y es muy triste. Sí, es claro. muy triste. Nosotros como seres humanos, a pesar de que nos insensibilizamos ante las muertes desconocidas quizá, cuando nos toca enfrentar una muerte de alguien conocido, de alguien que amamos, o alguien que simplemente interactuamos con una persona y que de repente mañana ya no está, es un tema difícil para tratar. Y por más que a veces lo esperemos, ¿no? O en el sentido de que sepamos de que eso va a pasar. Yo he escuchado muchos comentarios de, oye, ¿por qué estás haciendo eso? Si sabes que te hace mal. No, es que de algo hay que morir. Como que asumido de que el hecho de que claro, tarde o temprano vamos a morir porque estamos acostumbrados a eso. Y a veces tenemos amigos, seres queridos que sabemos que están graves, que están enfermitos, los médicos ya dijeron que no hay mucho que hacer humanamente y sabemos que el desenlace final ya viene. Y a veces inclusive como que cuando se extiende un poco ese proceso de la persona, ¿cierto?, finalmente descansa, y se torna a veces agotador, cansador, y a veces la misma persona, inclusive a veces la familia. A nosotros nos ha tocado muchas veces, pastor, si usted visita a mi ser querido,
La verdad que nosotros creemos que Él descanse, vemos que está sufriendo y nosotros como familia también estamos cansados, creemos que sería una buena solución el descanso. Claro. Pero cuando llega, aun cuando se lo pide a veces, hay dolor. El dolor está muy asociado, a pesar de que es contradictorio, ¿no? Uh-huh. Hemos normalizado esto, pero a pesar de eso sigue siendo fuerte, el dolor es real y nos sentimos tan pequeños frente a eso, no tenemos solución. Siempre yo me he hecho hago la siguiente pregunta. ¿A quién Dios escucha? Porque a veces también podemos manejarlo de ese punto de vista. Uh-huh. ¿Dios escuchará al enfermo que está pidiendo, Señor, recógeme? ¿O está escuchando a la familia que dice, Señor, sánalo? Claro. Entonces, ¿a quién de los dos escucha? Y la respuesta para mí, por lo menos personal, es que Dios no escucha a ninguno de los dos, porque el Señor hace su voluntad en ese aspecto. Sea la oración del el que está enfermo, pedir que lo recoge, que le descanse, o de la familia pedir en qué condiciones va a quedar, no importa, pero lo importante es que quede, que esté allí, por lo menos si va a estar en cama o en cualquier parte, pero la persona quede. Pero el Señor, insisto, el Señor no escucha ni al uno ni al otro, porque el Señor hace su voluntad. Y en ese lugar de la voluntad de Dios es donde muchas veces nosotros no manejamos, porque a veces queremos algo, pero el Señor no quiere lo que nosotros queremos. Y allí es donde nosotros tenemos que tener también la nobleza de aceptar cuál es la voluntad real de Dios. Y ahí trabajar con nosotros mismos en ese aspecto de la voluntad de Dios. Ese es un tema complejo, ¿no? Porque, y es muy real lo que tú dices, Dagoberto, tiene que ver con la soberanía de Dios, ¿no? Así es. Dios es soberano y eso implica que Dios hace lo que quiere. Uh-huh. Claro, también además de ser soberano y de hacer lo que quiere, es un Dios de amor, que atiende nuestra necesidad, que se preocupa de nuestro dolor. Y a veces es capaz de cambiar su opinión, ¿no? La Biblia dice que en más de alguna ocasión intentó hacer algo y alguien intercedió y él cambió, ¿no? Pero no siempre eso está de acuerdo a lo que Dios habría querido, y las consecuencias se ven en el tiempo. Estoy recordando de un rey que Dios le dijo a través del profeta: mira, prepárate, ordena tu cosa, ordena tu casa, prepara tu familia, porque tú ya vas a descansar. Y este oró, lloró, reclamó promesa, y le imploró, y Dios ya le dijo al profeta: devuélvete y dile que le voy a dar 15 años más. Y esos 15 años más fueron su perdición. Así es. Si hubiese descansado allí, probablemente su salvación, de la resurrección, habría sido algo real para él, en la esperanza de las promesas del Señor. Pero esos 15 años se apartó totalmente de Dios, y lo más probable es que cuando Cristo venga, Él no se levante. Entonces, claro, ¿hasta dónde clamamos? ¿Hasta dónde pedimos que Dios resuelva? Solo que nos estamos saltando al tema de la próxima semana. Si Dios existe, ¿por qué no responde mis oraciones? Así que vamos a dejarlo por la paz en esto, porque nos estamos metiendo en un tema que da para largo. Sí, pero yo voy también, Kenny, en el concepto del amor de Dios. En ese concepto de amor de Dios, Dios en ningún momento quiso que el hombre sufriera. Ya. Que en ningún momento pasara por este tema de la muerte. Sí. Ese no era el plan de Dios. Bueno, voy a plantear la pregunta antes que sigas desarrollándola. Si estamos tan acostumbrados a la muerte porque venimos viviéndolo por, no sé, ¿qué tendrá de historia la humanidad? 6.000 años. 6.000 años, ponle. Si venimos viviendo la muerte experimentando la muerte por 6.000 años, ¿por qué todavía no estamos acostumbrados? ¿Por qué todavía nos duele? ¿Por qué todavía nos asustamos ante la muerte? ¿Por qué? ¿Acaso en nosotros no está implícito el hecho de, como dicen muchos, el nacer, crecer, reproducirse y morir? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, fuimos creados para vivir. Fuimos creados para la vida. Dios nos creó, dice la Escritura, para tener vida, y junto con el Señor, vida eterna. La muerte no era parte del plan. Uh-huh. Dios no tenía contemplada esta experiencia en la familia humana. Claro. Y nosotros sabemos por el mismo relato bíblico que la muerte es como intrusa, llega producto de nuestra separación de Dios. Claro. Que en algún momento determinado quisimos escuchar a la serpiente y no a la voz de Dios. Dios había dicho: mira, yo voy a poner una prueba de vuestra fidelidad, y que ustedes recuerden que
yo soy el creador, que ustedes viven y disfrutan esta vida maravillosa aquí en el Edén, Sí. y lo harán y lo disfrutarán para siempre, pero que nunca olviden que yo soy el que les doy esto, solamente como un recordatorio, y les coloca el árbol de la ciencia del bien y del mal. De este árbol no coman, porque cuando coman van a conocer la muerte. Y el Satanás, que le dijo, no morirás. Y a Adán y Eva les gustó más esa voz, pues. O sea, esa línea de pensamiento. Claro, mira, está más entretenido no morir. Inclusive la serpiente dijo, y seréis como Dios. Ah, qué entretenido, todo lo contrario. Claro. No solo no vamos a morir, sino que vamos a ser como el creador. Bueno, y finalmente ya esos 6.000 años que tú dices de experiencia nos muestran que no hemos aprendido. Que estuvo muy mal escuchar la serpiente, ¿no? Claro. Y que habría sido mejor escuchar la voz de Dios. Fueron timados los... que en el fondo no hemos aprendido a pesar de. Pero hay otro elemento que se suma a lo que tú dices, Kenny, es el tema del amor que yo tengo hacia ese ser querido, hacia esa persona que ha fallecido, que ha dejado esta tierra. Entonces ahí aflora... No, cuando tú mismo estás, digamos, pasando por una enfermedad grave o tuviste un accidente. Correcto. Y estás acercando a la muerte y tú no quieres morir. Ahí aflora el aferrarme a algo. Claro. Aferrarme, que es aferrarme a la vida en este sentido. Pero cuando nosotros nos aferramos a eso, dejamos de lado a Dios. Ya. Y no dejamos que Dios actúe. Aquí, insisto, el tema de que Dios actúe me ayudará a mí a entender, a comprender y a aceptar que este tema de la muerte tiene una solución. La solución es que nosotros aceptemos, creamos, confiemos en las promesas del Señor de que la muerte se va a solucionar cuando Cristo venga por segunda vez. ¿Ya? Pero muchas veces nosotros nos aferramos tanto a este mundo, a estas cosas materiales, a la vida que conocemos. Exactamente, que no pensamos en la otra vida que el Señor me quiere dar, que el Señor me quiere entregar, que eso se producirá cuando el Señor venga por segunda vez. Y es que entra en conflicto el ser humano ante la paradoja de por qué un Dios de amor permite la muerte. Nosotros no estuvimos en el Edén para recibir la sentencia, entonces es algo que aceptamos por fe, porque la Biblia lo dice, entonces, pero también cómo la Biblia concilia estas dos cosas, el Dios de amor y la muerte, que permite, ya que Él tiene la potestad y es todopoderoso para perfectamente impedir que muramos, porque lo permite. Ahora, imagina este mundo, si nosotros tuviéramos que describir la vida en esta tierra, ¿cómo la describiríamos? Caótica. Con todo el sufrimiento, con toda la injusticia, con todo el dolor, sí. Con todas las cosas tristes que la gente vive. Inclusive vayamos al concepto de infierno, que algunos cristianos por ahí han llegado a creer que hay un lugar específico, ¿no? La Biblia no dice tal cosa, ¿no? Lo podemos analizar en algún momento. Sí, claro. Pero si pensáramos inclusive en ese infierno, yo pregunto, ¿un Dios de amor permitiría la vida de gente que ama en esas condiciones? Yo no sé si es más amor permitir que tu hijo siga sufriendo ahí donde está, y porque él se lo buscó, porque él no quiere otra alternativa, porque él así lo decidió, pero está sufriendo, y tú permitas que él, y por los siglos de los siglos, sin fin, por la eternidad, él siga sufriendo de esa forma, o simplemente cortar su agonía y darle descanso, donde una muerte, una condición donde no hay dolor, donde no hay conciencia de nada, donde no se tiene, según la Biblia, ¿no? Vamos a leer seguramente en este programa algunos textos relacionados con eso. Claro. Yo siento que hay amor también en permitir aquello. Finalmente el concepto de muerte, fíjate que no proviene de la idea de morir, no viene de Satanás. Satanás es el que la provoca, es el que hace que eso finalmente ocurra. Pero estaba ya la posibilidad, porque es Dios quien les dice a Adán y Eva, claro, vas a conocer la muerte, y a lo mejor Adán y Eva, ¿y qué es la muerte, Señor? Ni siquiera veían una hoja de un árbol caer de ahí del jardín del Edén muerta, ¿no? Por lo tanto, ellos no conocían, no tenían conciencia. La muerte era un concepto que está transmitido primero por Dios, quizás como una solución para un mundo de dolor, un mundo que separados de Dios
Es solo dolor, es solo sufrimiento. Claro. Entonces la muerte llega a ser inclusive, llega a decirlo Pablo en algún momento, ¿no? Que el morir es ganancia. Ganancia, sí. En el sentido de que se acaba el dolor, se acaba el sufrimiento, porque después de la muerte hay algo. Yeah. ¿Y qué es lo que hay? A lo mejor lo que podemos dialogar en algún momento, en algún segmento de esta conversación. Ahora, hay un aspecto que Mario mencionó, está relacionado específicamente con aceptar. La muerte tiene que ver mayoritariamente con un alejamiento de Dios, ¿ya? Por eso se introduce. Claro. Adán y Eva se dieron cuenta, especialmente Adán se dio cuenta real de lo que había hecho, de lo que había pasado, fue cuando justamente ve caer una hoja de un árbol. Allí se da cuenta el gran error que ellos habían cometido. Claro. Hasta ese momento como que no le daba tanta importancia, pero al ver una hoja caer, que él nunca lo había visto, ahora lo ve y él se da cuenta de que cuánto daño trajo la decisión que habían ellos tomado. Entonces puede ser también en nosotros que todavía no dimensionemos el verdadero daño que está provocando Satanás en medio de nosotros. Sí. El gran dilema, creo yo, que nosotros todos los males de este mundo se los achacamos a Dios. Uh-huh. Todos los males. Y nos olvidamos que hay otro poder que está también trabajando en contra de Dios, que es específicamente Satanás. Y que está empecinado específicamente en hacer que se distorsione en nosotros la imagen, el concepto, el carácter mismo de Dios. El carácter, exactamente. Entonces, al producirse, nosotros lo llamamos esta batalla, ¿no es cierto? Al producirse esta batalla, entonces el ser humano confía más en lo que dice Satanás, en lo que ha enseñado por siglos y siglos y siglos, claro, hasta el día de hoy, y todavía eso está presente. Lo mismo que dijo Adán, le dijo a Adán y Eva, se sigue manteniendo en las épocas hasta el día de hoy y se seguirá manteniendo. Mira, el ser humano, a pesar de conocer la respuesta, el hecho, le sigue creyendo a Satanás. Entonces, el dolor, la pena, la amargura, las tragedias que nosotros vivimos no vienen de parte de Dios, ¿ya? Sino que provienen de Satanás, porque sabiendo, y él entiende muy bien, que si te pone en ti la duda, si pone en ti la amargura, si pone en ti la tristeza, vas a reclamarle ¿a quién? Al que dice amarnos, que sería Dios. Claro. Porque en el concepto que nosotros manejamos, una persona que me ama no va a provocar daño, no me va a provocar dolor. Entonces Satanás dice, yo te provoco dolor para que tú no me eches la culpa a mí, sino que se le echa la culpa a Dios. Claro, sí. ¿Ya? Y así es donde nosotros cada vez, por eso, ¿qué he hecho yo para merecer este castigo? ¿Por qué Dios me está castigando? ¿Por qué Dios permitió esto? Etcétera, etcétera. Entonces siempre la mirada es hacia Dios, claro, y nunca es hacia Satanás. Sí. Porque Satanás, nosotros sabemos, y la Biblia lo señala, de que Satanás nunca se presenta tal cual él es, sino que se presenta como cualquier otra persona. Hasta como un ángel de luz, podría ser. Exactamente. Claro. Entonces, el propósito de él es justamente que nosotros seamos engañados en primer lugar y le echemos la culpa definitivamente a Dios de todos nuestros males y pesares. En ese sentido, me parece que en este programa en algún momento mencionamos esta idea, ¿no? La pregunta que podríamos haberle hecho si hubiésemos estado allí, ¿no? Hipotéticamente, cuando Adán y Eva lloraban por la muerte de Abel. Sí. Que había muerto a manos de su hermano Caín. Que fue algo que experimentaron tempranamente. La también. Primera muerte real de un ser humano, ¿no? En la historia de la humanidad. Y era hijos de Adán y Eva, los mismos que en el jardín del Edén comieron del fruto que Dios había dicho. Claro. La pregunta que yo les habría hecho allí, ¿no? De estar allí presente como con mi teléfono, ¿cierto? Para subir las redes sociales. Es típico eso de hoy día, ¿no? ¿De quién es la culpa? Yo estoy seguro que ellos jamás le habrían echado la culpa a Dios. Claro. Porque ellos sabían de dónde proviene la muerte. Ellos fueron los primeros testigos de la muerte cuando comienza la muerte, y ellos saben que la responsabilidad no es de Dios, es de ellos. Claro. Y que finalmente es la voz de Satanás la que ellos siguen y que eso provoca la muerte. Yo estoy seguro que Adán y Eva no habrían mirado al cielo, pero Señor, ¿por qué permites eso? No, ellos sabían por qué estaba pasando. Claro. Ellos lo tenían muy claro, y probablemente el llanto por la pérdida de su hijo, la muerte de su hijo, se combinaba con el remordimiento, o digámoslo bien, arrepentimiento, a lo mejor el dolor en el corazón de lo que ellos habían hecho. Ellos sabían que su hijo estaba muerto por causa suya, por la decisión que ellos tomaron. Claro, entonces, creo que esa experiencia, mirar el pasado y mirar a esta primera familia que enfrenta la muerte,
nosotros podemos lograr entender lo que tú estabas diciendo, ¿no? ¿Por qué mirar a Dios? ¿Por qué culpar a Dios cuando finalmente la muerte no es provocada por Él, sino porque nosotros decidimos apartarnos de Dios? La desobediencia, nuestro pecado, nos separa de Dios, y la consecuencia, dice la Biblia, ¿no? ¿Qué dice Romanos? Romanos dice eso, ¿no? Uh-huh. Que todos nos desviamos, estamos todos destituidos de la gloria de Dios, y que por la paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23. Ahí está. Entonces, la pregunta que yo me hago es... ¿por qué todavía nos duele tanto? Mira, hace un par de semanas acompañé a una familia aquí en la ciudad de Chillán a los velorios de un ser querido. Y uno puede notar, no sé si tú has notado eso, Dagoberto, en tu ministerio pastoral, pero hay funerales y funerales. Así es. Hay funerales donde todo es tranquilidad, se ve, hay llanto, hay dolor, pero ahí se ve paz. Hay aceptación. Cuando hay aceptación, hay esperanza. Cuando se entiende, se conoce cuál es el plan de Dios y cuál es la solución que Dios ha planteado y ha ofrecido frente a la muerte, versus cuando Cristo no está en el corazón, no se entiende qué pasa con la persona cuando muere, se creen otras cosas que el enemigo ha inventado, ¿cierto? No se tiene esa esperanza. Yo he visto situaciones muy desagradables, muy tristes, claro, de gente pero desesperada, a gritos. Algunos, una vez en la ciudad de Valparaíso me tocó ver de gente que perdió el descontrol inclusive de su cuerpo, cayendo a la fosa, ¿cierto?, donde estaba siendo sepultado su ser querido. Hay una desesperación increíble. La verdad que hasta miedo dio, ¿no?, de lo terrible. Es cuando nosotros no entendemos. Quizás este programa, no sé si va a llegar hasta allá, el tiempo nos dé, pero quisiéramos a lo mejor decirle a nuestros amigos que nos escuchan que si nosotros entendemos qué pasa con la persona cuando muere, cuál es el concepto bíblico de la muerte, qué hay después de eso, ¿hay solución? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la esperanza que podemos tener? Creo yo que inclusive, aun cuando tengamos que seguir enfrentando el dolor de la separación de nuestros seres queridos, podemos pasar por eso, y nuestro duelo lo viviremos, pero con una paz distinta. Como el apóstol le dijo a la iglesia, ¿no?, a los creyentes de la época, el apóstol Pablo, ellos creían que Cristo vendría en sus días. Claro, así es. Pero veían que sus seres queridos, sus hermanos mayores, los miembros de la iglesia se iban muriendo y Cristo no venía. Entonces Pablo le escribe allí a los tesalonicenses, ¿no? Le dice: no queremos, hermanos, que vosotros ignoréis así como los otros que no tienen esperanza. Claro. Sino que nosotros podamos tener nuestra vista fija en ese día cuando Cristo venga, y los muertos en Cristo resucitarán. Luego nos juntaremos con ellos, habrá una reunión familiar, y luego seremos llevados para estar con el Señor para siempre. Esa es la esperanza. Primera Tesalonicenses 4, del 13 al 14. Muy bien. Muy bien. Está aplicado el Kenny hoy día. Tenemos aquí la concordancia. La verdad de las cosas es que cuando tú pasas justamente por la pérdida de alguien, es donde tú vas entendiendo un poco más el pensamiento de algunas personas cuando te enfrentan el tema de la muerte. Sí. Yo tengo la pérdida de mi mamá, que ya lleva sus buenos años fallecida. En ese momento, hasta ese momento, uno como que no dimensiona mucho el tema, claro, y se hace poco entendible. Pero cuando uno lo enfrenta, cuando ya veo a mi mamá allí, que viene gente a saludarnos, y etcétera, y después la tenemos que ir a dejar al cementerio, claro, ese desapego, el de ya no verla más, sí, ya no voy a poder llamarla por teléfono, ya no voy a poder ir a verla, ese tema de que no, insisto, que no la vamos a ver más, el desapego hace producir dolor en nosotros. Sí. Pero nosotros, los que creemos en la palabra de Dios, los que confiamos en las promesas del Señor, nos da la esperanza de que sí, yo la puedo volver a ver de nuevo, que es cuando Cristo viene por segunda vez. Esa es mi esperanza. Claro. Y yo trabajo, estudio, leo, creo, confío, justamente basado en esa promesa. Sí. Y esa promesa es la que me mantiene a mí con esperanza, ¿no es cierto? Porque deseo ver a mi madre por la siguiente vez. Claro. ¿No? Entonces,
Hay mucha gente hoy en día, por eso se produce estos dos contrastes, ¿no? Un funeral donde tú ves esa esperanza, Sí. donde la gente acepta y confía de que ellos tienen la esperanza de que ellos van a ver a su familiar de nuevo, Sí. versus esta otra familia de que tienen la absoluta certeza de que no lo van a ver de nuevo por el estilo de vida que esa persona llevó. Entonces ahí es donde en ese caso, en esa familia, hay más dolor, hay más, porque ellos entienden y comprenden que esto es lo último y no hay nada más que eso. ¿Qué es la muerte al final de cuentas? O sea, ¿cómo aborda la Biblia es la naturaleza de la muerte? ¿Cuál es el estado de las personas? Porque hay personas que, como bien dices tú, tienen esperanza, pero quizá la esperanza es de que la persona ya está con Dios. Yo he escuchado muchas veces, no, es que ya está en un mejor lugar, no, es que ya dejó de sufrir y se fue con Dios. ¿Es así? ¿Esa es la verdadera esperanza que transmite la Biblia? ¿O se quedan penando aquí o se van al purgatorio o el mismo infierno que tú decías, cuando son personas malas, que como las que decía no estoy para juzgar, pero cuando son personas que quizá llevaron, bueno, es que sí, la creencia, me estoy enredando, pero es porque la creencia sí es así, las personas malas se van al infierno y las personas buenas se van al cielo. ¿Eso es así? ¿La Biblia habla de esto? ¿Y cuál es la naturaleza de estas personas? ¿Están sufriendo o están disfrutando en el cielo las personas buenas? ¿O a la luz de la Biblia cómo lo podemos interpretar? Mira, quizás un primer texto que podamos leer allí en el libro de Eclesiastés capítulo 9. Si nuestros amigos tienes una Biblia por allí cercana, búscala para que lea junto con nosotros. Voy a leer desde el versículo 5. Dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen ya ninguna recompensa, porque su recuerdo está olvidado. Hay otra versión que dice que cierto, todos sus pensamientos están en el olvido. En verdad, su amor, su odio, su celo ya han perecido y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace bajo el sol. Este texto, lo que el sabio está diciendo acá, Salomón escribe ahí, Eclesiastés, que cuando la persona muere, no tiene más contacto, ni conocimiento, ni nada. Es como cuando Cristo la comparó, bueno, el salmista ya antes lo había hecho, ¿no? Comparó la muerte a un sueño. Es decir, cuando usted está durmiendo, ese sueño profundo, no tienes conciencia de lo que pasa, no sabes cómo pasa el tiempo, si tu familia llora al lado, no llora, está contento, está feliz, come o no come, no tienes conciencia de lo que está a tu alrededor. Claro. Y lo que aquí el texto bíblico está diciendo que que todas nuestras emociones, sentimientos, pensamientos, todo muere con nosotros. Así es. Por lo tanto, ese es el primer concepto que a lo mejor podríamos compartir ahí en Eclesiastés capítulo 9, que cuando la persona muere, no hay otro estado más allá de la muerte. Es decir, después de la muerte no hay otra cosa donde inmediatamente muerto la persona vaya. Sí, dice, ¿no? También su amor y su odio, su envidia. Exacto. Ya no hay más, ¿no? Claro, no tendrán nada, ninguna parte debajo de lo que está debajo del sol, de toda decir, la actividad. Podríamos, aquí hay un elemento, amigos, que nosotros tenemos que recordar. Cuando Satanás hace esa primera mentira en el jardín del Edén, le dice a Eva, no morirás, él tiene que sostener eso en el tiempo. Ya. Y entonces, claro, en algún momento determinado, introduce en la iglesia cristiana, porque en el mundo pagano la idea de la inmortalidad del alma ya venía de tiempos antiguos. Ya. Pero cuando se mezcla la iglesia cristiana con el paganismo, algunas cosas del paganismo entran a la iglesia cristiana, algunas doctrinas erradas que no son bíblicas. Entre ellas está la inmortalidad del alma. ¿Qué significa esa ley? Es que nosotros somos un alma, o tenemos un alma más que somos. Esa doctrina dice que nosotros tenemos un alma que cuando el cuerpo muere, esa alma sigue y va a otros estados, a otra condición, a otros lugares. Esa doctrina no es bíblica, esa enseñanza no es bíblica. La Biblia dice que nosotros no tenemos un alma, sino que somos un alma. Es decir, alma, bajo el concepto bíblico, es la suma de todo lo que nosotros somos, la parte mental, espiritual, emocional, física. Yo soy un alma. Claro. Por lo tanto, cuando la Biblia dice toda alma que pecare, está hablando de toda persona que pecare. Entiendo. ¿Ya? Claro. Esa morirá. Por lo tanto, el concepto de la inmortalidad del alma
no es tal. La Biblia dice que toda persona que ha pecado, inclusive si alguno pensara en alma como un ente espiritual, dice, si ha pecado, muere. Muere también. Es decir, aun cuando fuera algo que está dentro de nosotros, no es así. La Biblia describe la creación del hombre en la suma de la parte física y la parte, ¿cierto?, de la respiración de Dios, ¿cierto? Y que le da una facultad mental, espiritual, emocional, pero que no es ese concepto, ¿cierto?, de los filósofos paganos, ¿no? De que el cuerpo era la prisión del alma, o del espíritu. Claro. No, ese concepto proviene del paganismo. Y Satanás ha tenido que tomarse de eso, ¿cierto?, y meterlo en la iglesia cristiana, inclusive para sostener su primera mentira: no morirás. Entonces ahora te dice, no, si lo que muere es el cuerpo, tú sigues. Entiendo. Sin embargo, la Biblia dice todo lo contrario. Dice que la persona, primero, todo aquel que pecó va a morir. Sí. Y entonces que levante la mano el que no ha pecado. Todos hemos pecado. Claro. Incluso cuando nos damos cuenta de lo que es pecado, ya pecamos, así que ya no podemos hacer nada. Sumarle a otro texto, hablando Jesús mismo. Sí, Jesús mismo habla acá, aquí en la muerte de Lázaro, aquí en el libro de San Juan, capítulo 11, versículo 11 en adelante, dice: dicho esto, le dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de respeto del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Claro. Y vemos acá, a través de este hecho, cómo Jesús mismo se representa a la muerte. La muerte lo representa como un sueño. Ahora, otro texto, Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, como para poner en contexto esto, dice: pues ese día el polvo vuelve a la tierra y el espíritu regresa a Dios, en que fue que lo dio. Entonces, la Biblia certifica, aclara muy bien este concepto de que el que muere y pierde todo lo que tenía hasta ese momento. ¿Ya? Todo es puesto en olvido, claro, en ese sueño profundo, vuelve al polvo al cual fue sacado del polvo. Entonces ahí vemos que la Biblia aclara muy bien este concepto de la persona muerta, la persona que ya no tiene más sentido absolutamente de nada. Quizás hay que aclarar, amigos queridos, el tema de esa frase, ¿no?, que tú mencionaste, y de ahí también se toman algunos para confundirse: el espíritu vuelve a Dios. Sí, claro. Esa palabrita espíritu, ¿qué significa? Cuando nosotros vamos al idioma en que fue escrito la Biblia, que tiene un contexto también, ustedes saben, queridos amigos, que cada vez que nosotros estudiamos las Escrituras, tenemos que respetar algunos principios de interpretación bíblica para no hacer decir a la Biblia lo que la Biblia no está diciendo. Hoy día, claro, es muy dado en nuestra sociedad, inclusive, que alguien te saque de contexto y publique algo que tú no dijiste, pero como decir cualquier otra cosa menos lo que dijiste. También podemos hacer que la Biblia haga eso, no diga lo que bulos con la Biblia. Claro. Entonces, esa palabrita espíritu, ¿qué significa? Cuando nosotros vamos a la palabrita original, vamos a darnos cuenta de que esa palabra en el concepto hebreo significa, la palabra espíritu significa respiración, aliento, soplo, ánimo inclusive. Tiene muchas acepciones la palabra. Yeah. Pero en el contexto en que se menciona, lo que está diciendo es justamente lo contrario a la creación. ¿Qué pasó cuando Dios creó al hombre? Formó al hombre del polvo de la tierra, dice, y sopló en su nariz aliento de vida. Ahí está el espíritu. ¿Qué es espíritu? No es un ánima, ¿cierto? Un Gasparín que Dios le puso dentro, ¿cierto?, del cuerpo, sino que fue simplemente la respiración. Y el texto bíblico llega a decir finalmente: y fue el hombre una garganta que respira. Es decir, un ser vivo, un cuerpo que tiene la capacidad de respirar porque Dios le dio la capacidad de respirar. Entonces, cuando el texto dice y el espíritu vuelve a Dios, ¿qué está diciendo? Todo lo contrario, es decir, esa respiración, ese aliento de vida que no tiene que ver con un alma en el concepto pagano, sino simplemente la capacidad de respirar. Entonces, es Dios quien quitó esa capacidad de respirar, y lo que nosotros a veces le llamamos, o los médicos, no sé cómo le llamará la ciencia, pero es la exhalación, ¿no? Finalmente, su último suspiro, aliento, ¿cierto? Bota soplo. El último aliento y ya no hay más capacidad de respirar y la persona descansa, muere. Claro. A eso se refiere. Entonces, algunos por ahí, porque se usa la palabra espíritu, el espíritu vuelve a Dios, bien podría decir el texto bíblico:
para hacer más claro todavía la traducción a nuestro idioma, Claro. y la respiración vuelve a Dios, y el aire vuelve a Dios, y la capacidad de respirar y el aliento vuelve a Dios. Pero dice espíritu, y eso nos confunde, porque entendemos espíritu como un ente espiritual, ¿cierto? Que de pronto puede vagar por allí, que tiene mente, que tiene personalidad, que se puede comunicar con nosotros. No es lo que la Biblia está diciendo. Claro. Entonces, si no van inmediatamente a un paraíso las personas buenas, digamos que tampoco van al infierno, por lo que ahí podemos ver el amor de Dios, porque como decías tú, no hay una persona sufriendo en un infierno por la eternidad, ni en un purgatorio. Ese concepto de infierno inventado también por Satanás busca lo mismo que decía Dagoberto al principio, distorsionar en la mente del ser humano el concepto de Dios. Claro. Porque ahora, imagínate si ese infierno fuera eterno, como algunos creen, imagínate algunos de nosotros, esperemos, en el cielo, y otros de nuestros seres queridos que no se portaron muy bien, en el infierno, sufriendo, revolcándose, sufriendo toda la vida. Yo me pregunto, ¿serás tú feliz en el cielo realmente sabiendo de que tu ser querido está allí revolcándose de dolor toda la vida, por la eternidad? ¿Qué piensas tú de Dios? O si esa persona está, te toca a ti. Ya no me voy a poner yo ahí, te toca a ti. Hace mucha calor ahí. Estar en el infierno. Y sufres, y sufres, y sufres. Y no le pedirías al Señor, como muchos hoy día en el hospital, ¿no? Están allí, por favor, Señor, dame descanso. No quiero seguir sufriendo con este cáncer, con este dolor. Sí. Y sientes que Dios no te escucha cuando le pides eso. Imagínatelo, pero por la eternidad sufriendo en el infierno. ¿Qué piensas de Dios? Bueno, ese concepto de Dios es el que Satanás quiere que nosotros tengamos en mente. Un Dios cruel. Un Dios cruel, un Dios que permite el dolor para siempre, y por lo tanto también un Dios que miente, Claro. porque dice que el pecado tendrá su fin, Sí. junto con el autor del pecado. Y lo que el infierno hace no es poner el fin al pecado, sino que perpetuarlo para siempre. Claro. Habrá pecado en ese infierno, en ese lugar, por la eternidad. Ese concepto no es bíblico. Claro. Y todo lo contrario lo que hace es distanciar nuestro corazón de Dios, porque ahora pensamos cómo Dios permitirá. Por eso la pregunta de este capítulo, claro. ¿no? Si Dios existe, ¿por qué hay muerte? Claro. ¿Y por qué habría muerte por la eternidad, sufrimiento por la eternidad, en un lugar donde se están tan abrigaditos, ¿no? Pero hay otro elemento que se agrega, el elemento de que los que no son malos, Sí. pero tampoco los que son tan buenos, es lo que se le llama los que están ahí en el limbo, el purgatorio y todo ese tema. Es otro aspecto que también se agrega a las mentiras de Satanás. Claro. ¿Ya? ¿Cómo vamos si esta persona no era tan mala, pero tampoco era tan buena como para irse al cielo? ¿Cómo lo hacemos? Entonces dejémoslo en un lugar donde esa persona pudiera realizar algunos méritos para después irse al cielo, o definitivamente irse al infierno. Entonces, otro concepto que ha traído también mucha confusión a la gente y ha echado por tierra el perdón de Dios, ha echado por tierra el amor de Dios, y ha hecho de que nosotros miremos a Dios como un ser castigador, como un ser severo, como una persona a la cual dice algo pero en el fondo no lo hace. ¿Okay? Por lo tanto, nosotros tenemos que justamente hacer el cambio de pensamiento o el cambio de paradigma, ¿no? De que nosotros amamos, obedecemos a un Dios que nos ama, que su carácter en sí es el amor y no quiere, no desea que nosotros suframos. Claro. Y por eso Él quiere que nosotros vayamos al cielo junto con Él, y por eso ha dejado su palabra para que nosotros confiemos en ella y así preparemos nuestro corazón, nuestra vida para ir con Él. El rey David escribió el Salmo 115, anoten, queridos amigos, ese Salmo 115, el verso 17, dice: los muertos no alaban al Señor. Y esto digamos, contradictorio con las creencias populares hoy día, ¿no? Claro. Los muertos no alaban al Señor, ni ninguno de los que descienden al silencio, hablando de la tumba, ¿no? Claro, sí, sí. Entonces, ¿cómo entendemos que algunos llegan a la presencia del Señor? Ahora no, mi ser querido está en la presencia del Señor, Se supone que ahí están alabando, sumándose a las alabanzas de los ángeles. Claro. No, ese concepto no es bíblico. Yo creo que la Biblia es clara al decir esto, ¿no? Siento que ahora nosotros lo que necesitamos es responder a la pregunta, ¿cuál es la solución entonces? Sí, yo iba a preguntar entonces ¿Cómo si no está la esperanza en el hecho de que mi ser amado ya está en un mejor lugar, entonces ¿dónde está la esperanza? Uh-huh.
ante la muerte. Bueno, eso es lo que yo te quería preguntar a ti. Ahora, Dios ha señalado de que, como bien decía el libro de San Juan, los muertos, no importa quiénes, si son buenos o malos, si lo ponemos en esos parámetros, claro, están todos en el cementerio. Ya. No hay ninguno en el cielo, no hay ninguno en el purgatorio, no hay ninguno en el infierno. Están claro, todos en el cementerio. ¿Ya? Y que cuando vamos a saber, sí, porque hoy día podemos pasar inadvertidos, sí, pero cuando vamos a saber nosotros quiénes son los que van al cielo y quiénes se van a quedar aquí en la tierra definitivamente, cuando Cristo venga por segunda vez. Uh-huh. Allí la Biblia señala de que el Señor va a separar y la Biblia, insisto, la Biblia siempre habla de estas dos opciones, no habla de una tercera opción, siempre claro, dos opciones. Y en la segunda venida de Cristo se va a ver quiénes van a ser los salvos y quiénes no van a ser salvos. Ya. Quiénes van a resucitar, la Biblia habla de la primera resurrección, y quiénes van a resucitar en la segunda resurrección. Y lo aclara muy bien. Los que van a resucitar en la primera son los que creen en el Señor. Ya. Dice, creen en el Señor y serás salvo tú y tu casa y etcétera. Claro. Y los que no creen, entonces, tienen parte en la segunda resurrección, ya, que es después de otro periodo de tiempo. Sí. ¿Ya? Entonces, la solución es que nosotros entendamos que toda persona que ha muerto está en el cementerio, durmiendo. El sueño, este sueño que el Señor ha presentado como la muerte como un sueño. Claro. Y los que creyeron van a resucitar cuando Cristo venga por segunda vez, y los que no creyeron no van a resucitar. Entonces, la solución pasa por algo que es vital e importante, es creer en ¿quién? En Cristo. Creer en Jesús, creer en Dios. Por ahí pasa la solución. Bueno, el mismo Jesús lo dijo, ¿no? En Juan 11:25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y le dejó la pregunta, ¿crees esto? Esa es la pregunta con la que debemos terminar este programa, claro, ¿no? Creemos en lo que Dios dice. Mira, aquí el apóstol Pablo también menciona en algún momento, porque algunos ponían en duda en los tiempos de Pablo la resurrección de Cristo. Claro. Y entonces Pablo, si ustedes lo pueden buscar, queridos amigos, allí en 1 Corintios capítulo 15, desde el versículo 12 hasta el versículo 19, ustedes van a ver el argumento de Pablo diciendo, bueno, si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe en vana, y hacemos de Dios mentiroso, porque nosotros decimos que lo resucitó cuando eso no pasó. Claro. ¿Ya? Coloca eso primero como en evidencia. Supongamos que Cristo no resucitó, dice Pablo. Entonces, los que murieron tampoco resucitarán. Y nosotros creemos en algo que es incierto, por lo tanto es vana nuestra fe. Sí. Pero luego del versículo 20 en adelante, ahora lo pone en perspectiva desde la creencia de que sí, Cristo resucitó. Entonces dice, pero ahora Cristo, versículo 20, ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Como diciendo, Cristo resucita para asegurarnos a nosotros que nosotros también, aunque muramos, como el texto que tú leías de Juan 11, sí, aunque muramos, podremos volver a vivir. Porque ya que la muerte entró por un hombre, a quien por un hombre vino, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, en el sentido de que por él entró el pecado y la muerte, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Es decir, Cristo, las primicias, que cierto, hablando de los que resucitaron con Cristo, cierto, hubo testigos de que vieron a personas que habían fallecido, y con la resurrección de Cristo algunos resucitaron y fueron llevados como primicias al cielo. Y luego dice el apóstol Pablo, y luego en la resurrección de Cristo, que es la otra resurrección, no esa resurrección podríamos decir general, la primera resurrección que tú hablabas, ¿no? Exacto. Y dice entonces vendrá el fin cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y poder, pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y ahí habla, cierto, de la muerte, y el último enemigo que será eliminado es la muerte. Es lo que yo hace un momentito les mencionaba. Dice que Cristo, con su resurrección, no solo venció el pecado y nos asegura a nosotros, la resurrección y la vida eterna, sí, sino que también Él asegura vencer la muerte, es decir, la muerte tendrá un fin. Y si nosotros entendemos la muerte como un estado donde yo dejo el cuerpo y me voy a otro lado,
Claro. Entonces ahí el concepto del infierno o del cielo en esa condición desaparece. La misma resurrección Claro. no tiene sentido. El hecho de que la Biblia dice explícitamente que los muertos en Cristo resucitarán primero cuando Jesús venga nuevamente, no tiene sentido. Si ya están en el cielo, ¿para qué resucitarlos? Claro. ¿No? ¿Para qué vendría? ¿Para Es decir, qué como decir, chiquillos, mira, lo están pasando bien acá. ¿cierto? Sigan acá. Pero vamos a tener que bajar y lo resucito y volvemos. Exactamente. Incoherente, ¿no? Sí, sí, no, sí, no hay una totalmente. coherencia bíblica en ese sentido. Claro. Por eso que entonces la esperanza nuestra seguridad, y allí donde yo te hacía mención de que a lo mejor tú has sido testigo también, Dagoberto, de muchos funerales donde uno nota donde hay esperanza y no hay esperanza. Claro. Porque cuando nosotros creemos en Jesús, creemos que Cristo resucitó, y con su resurrección creemos que Él es la solución también al problema de la muerte. Entonces ahora, cuando un ser querido nuestro que también creyó en el Señor, como nosotros, descansa, muere, nosotros sabemos que solo es pasajero, que Él no estará sufriendo, ni nos verá a nosotros sufrir, sino que simplemente duerme, descansa allí en la tumba. ¿Dónde están nuestros seres queridos? Entonces no están en el cielo, en el purgatorio, ni en el infierno, están en la tumba donde usted y yo los sepultamos, donde la familia decidió que sería su última morada aquí en la tierra, allí en ese sepulcro, ¿cierto? Algunos están en una ánfora, ¿cierto? ¿Quiénes? Yo estoy pensando seriamente en, a lo mejor el tema de... Es más barato. no, sale más o menos parecido, del crematorio, ¿no? Sí, sí. Pero hay otro texto que menciona ahí, Mario, es que para los muertos será un abrir y cerrar de ojos. Porque el tiempo no pasa para ellos. Exactamente, porque el tiempo ya terminó para ellos. Claro. ¿Ya? Entonces, yo presento el caso a mi madre, pero cuando mi madre murió, sus ojos se cerraron, y la próxima vez que abra sus ojos, porque es mi esperanza de que cuando Cristo venga por segunda vez mi madre va a abrir sus ojos, para ella el tiempo ha sido justamente lo que nosotros vivimos diariamente, un pestañazo. Cerró sus ojos y la próxima vez que lo vea, los abrí, y para ella no ha pasado absolutamente nada de tiempo. Para ella. Para nosotros habrá pasado todos estos años, Claro. pero para ella nada. Entonces, por eso... O como cuando te tomas una siesta y te despiertas 3 horas después y creíste que pasaron 15 minutos. Exactamente. Entonces, Claro. ahí la Biblia habla, y será un abrir y cerrar de ojos para ¿quiénes? Para ese grupo de personas. Insisto en el grupo de personas, en los que creen. Que eso es muy importante, que nuestros amigos lo puedan asimilar. Solo van a experimentar aquello los que creen. Los que no creen, los que no confían en este libro maravilloso que es la Biblia, no van a experimentar aquello. ¿Ya? Y para poder experimentarlo, nosotros tenemos que sumarnos al estudio permanente, constante de las Escrituras, porque no es fácil, porque Satanás nos está atacando por todos lados con respecto a este tema de la muerte, Sí. que la gente no muere, de que se va al purgatorio, que se va al infierno, que se va al cielo, que incluso que es un ángel, ¿no es cierto?, que viene a la tierra y que ayuda físicamente, un ángel físico que ayuda, y las películas y todo eso nos van presentando de esa manera, ¿ya? Que es el Espíritu me viene a ayudar, viene a compartir conmigo. Entonces Satanás nos está apabullando con todas estas ideas. Entonces viene un grupo como nosotros que venimos a decirle todo lo contrario. Entonces no es fácil asimilarlo así de buenas a primeras, Claro. ¿ya? Y por eso es importante la palabra creer, y por eso es importante también, Kenny, si tú lo puedes hacer, llamar al WhatsApp de la radio para que nosotros le podamos ayudar. Por supuesto. Y si tú lo puedes dar, Claro que sí, más 569 68 16 90 95. Así que si tienen alguna pregunta que va Sobre relacionada este con tema. por supuesto, no dudas en que escribirnos. llame, porque aquí nosotros, nuestra idea también de este programa es poder hacer un aporte para aquella persona, Claro que y para que esa persona justamente que está batallando con estas dudas, batallando con con aceptar lo que nosotros creemos y con lo que aceptar lo que enseña el mundo, entonces está batallando en este momento, llame a la radio para que nosotros podamos ir y compartir con esa persona y explicarle con lujo y detalle qué es lo que dice la Biblia. ¿Parece? Yo no sé cuánto tiempo nos queda, Kenny, de programa, pero no va a ser el tema que vamos a tocar ahora. Sin embargo, yo quiero asociar una temática a este que estamos tratando, Sí. de por qué a Satanás le interesa que nosotros entendamos mal el concepto de la muerte. Eso voy a preguntar yo. Porque fíjate que hoy día nosotros como... Creo que eso es tema para otro programa, Sí, claro, porque es muy largo. pero lo quiero lanzar ahí para que quede en la mesa, ¿no? Estamos
como creemos, hemos llegado a creer por mentira, ¿no? Que hemos llegado a creer de que los muertos se van al cielo y que ahora están atentos a nosotros y que pueden hacer cosas en favor nuestro. Hoy día hay muchos cristianos muy sinceros por lo demás, pero equivocados, que están pidiéndole favores a esas personas muertas. Claro. Y entonces apareció el concepto de los santos en el cielo. Sí, sí. Y hoy día mucha gente que hace a veces largos peregrinajes para pedir ayuda o para agradecer supuestos favores que ese ser humano que algún día vivió en esta tierra, pero que fue declarado santo, murió, fue declarado santo y ahora hace favores desde el cielo. Claro. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué Satanás permite esa, o se empeña en que nosotros creamos eso? Sencillamente por una razón tan práctica de entender, tan fácil de entender, es que ahora hay mucha gente de rodillas haciendo grandes peregrinaciones, grandes esfuerzos, pagando mandas y cosas similares para buscar y agradecer a gente, supuestamente seres humanos que están en el cielo y no están buscando a Jesús, no están buscando a Dios. Claro. Hasta la bienaventurada Virgen María está en medio, los apóstoles y todos los muertos que alguna vez vivieron, que se creen que están en el cielo. Claro. Entonces ahora Satanás los coloca como una barrera, como intermediarios entre Dios y el hombre, y el ser humano ahora está buscando al ser humano muerto para su experiencia aquí en la tierra. Y Cristo desapareció de la experiencia de los hombres. Claro. Incluso ahora, familiares. Yo he escuchado que no necesariamente a santos, sino que alguien cree que su mamá, su hermano... Él te va a cuidar, él te va... Claro, que está en el cielo. No, es que mi mamita me está cuidando. Claro. Y es un tema sensible para tratar porque las personas sinceramente lo dicen y creen que muchas veces actúan en su favor o pueden intervenir de alguna forma en su vida cuando la Biblia no nos dice. Entonces, ¿qué es lo que busca Satanás? Lo que busca es... que otra vez lo que tú me dijiste al principio, Dagoberto, distorsionar en la mente, en el corazón del ser humano el concepto de Dios al punto de inclusive anularlo. Es decir, ya no busquen a Cristo, ya no busquen a Jesús. Mire, hay tanta gente muerta en el cielo que puede hacer favor por ustedes y que los ha estado ayudando. Y agradezcanle a ellos. Entonces no necesitan buscar a Jesús. Cuán terrible es que el ser humano saque de cuajo de sus vidas a Dios. Y la gente no se está dando cuenta cómo ellos poco a poco van sacando de su propia vida a Dios. Claro. A ver, también hay algunos aspectos de las tradiciones que nosotros hemos seguido de generación en generación, y algunas de esas tradiciones ni siquiera tienen una explicación de por qué nosotros los hacemos o pensamos o creemos de tal manera. Claro. ¿Ya? Una de las tradiciones, por ejemplo, y todavía yo no encuentro una, capaz que tú, Mario, tengas la respuesta, pero yo no la tengo. ¿De por qué cuando pongamos un féretro en la iglesia tiene que ser con los pies hacia afuera? ¿Ya? Esa no me la sabía. ¿Por qué tenemos que poner un lavatorio debajo del féretro con un carbón, con una cebolla, etcétera? Hay muchas tradiciones, claro, algunas que se hicieron en el pasado y fueron traspasadas de generación en generación hasta nuestros días, sí, ¿no es cierto? Y que eso no tiene alguna explicación. Las mismas lamparitas o luces, lamparitas que velas, están en el féretro, ya, ¿no es cierto? Y hay muchas otras cosas que nosotros hacemos por tradición, sin saber la explicación, sin saber por qué se hizo el origen de aquello. Claro. Y ahí es donde nosotros debemos preocuparnos un poco más de ese tema. Claro. ¿Ya? Pero lamentablemente el ser humano se deja llevar y no quiere creer en lo que la palabra dice. A mí me gusta mucho pensar en esas promesas que el Señor hace, ¿no? El Señor dice, yo vendré otra vez. Amén. A una iglesia, ahí en Apocalipsis, ¿no? Que representa a una época de la historia del cristianismo donde fueron perseguidos cruelmente. Claro. Y ellos le dice, al que venciere hasta el fin, ¿cierto? Este será salvo, yo le daré la corona de la vida, la promesa ¿cierto? De que Dios nos dará a nosotros una nueva oportunidad, una vida nueva, que habrá resurrección. Hay una escritora cristiana que escribió pensando en el día de la resurrección, de la segunda venida de Cristo. Escribió lo siguiente, si me permiten poder leer esta cita. Dice de la siguiente forma:
entre las oscilaciones de la tierra. Ella está imaginando, está pensando en el momento de la segunda venida de Cristo. Y yo quiero, amigo que estás escuchando también, pienses en ese momento. ¿Cómo será el día en cuando Cristo venga? La Escritura dice así: entre las oscilaciones de la tierra, las llamaradas de los relámpagos y el fragor de los truenos, el Hijo de Dios llama a la vida a los santos dormidos. Dirige su mirada a las tumbas de los justos y levantando luego las manos al cielo exclama: despertaos, despertaos, despertaos los que dormís en el polvo, y levantaos. Por toda la superficie de la tierra los muertos oirán esa voz, y los que la oigan vivirán. Esta cita, esta expresión está basada en la promesa del Señor, que aquel que crea en Jesús, aun cuando esté muerto, vivirá. La pregunta es, cuando escuchemos esa voz, si nos toca estar a nosotros en la tumba el día en que Cristo venga. No sabemos, la vida no la tenemos comprada. Para nada. Estamos con vida hoy, mañana ya puede que no lo sabemos, solo Dios sabe eso. Sin embargo, no le tenemos miedo a la muerte, pero ¿estamos preparados para la muerte? ¿Habremos tomado ya las decisiones necesarias? ¿Hemos creído en Jesús y en su palabra? ¿O seguimos con la tendencia, la tradición desde el Edén, ¿no?, de escuchar la voz de la serpiente y en ser engañados? Siento que poner nuestra mirada en la segunda venida de Cristo, está allí nuestro descanso, nuestra esperanza está allí, que Cristo, que ha prometido y ha dado cumplimiento a todas sus promesas, esta promesa también la va a cumplir. Amén. Cristo vendrá y los muertos que creyeron en Él volverán a vivir. Sí, hay un disculpa, Kenny. Tranquilo. Quiero solo cerrar, sí, si tú me permites, una idea que hemos puesto sobre la mesa. ¿Estás triste por la muerte de un niño? ¿Lo extrañas con dolor? La respuesta es: prepárate. El Señor Jesús pronto regresará y resucitará a tu hijo. Podrás volver a abrazarlo. Hoy descansa de sus trabajos. Solo sus obras van con él. Guarda los recuerdos de los momentos felices que pasaron juntos y espera con ansias la gloriosa mañana de la resurrección. Eso es mi deseo para todos nuestros amigos que han dado el tiempo de escuchar este programa en este día. Y como Dago va cerrando, la verdad es que ya nos quedan pocos minutos. Sí. Es por eso que ya está haciendo el cierre. Sí. Pero sí, nos queda ya prácticamente para cerrar. Yo quisiera finalizar haciendo quizá mención al hecho de que este tema de la muerte se involucra en una batalla, ¿no?, espiritual, que es el gran conflicto. Y quizás el objeto que nos deja ver, o sea, la muestra más evidente de este conflicto, el hecho de que muramos y también el hecho de que podamos resucitar. Hay que entender todo esto, la de la muerte, desde esa perspectiva, ¿no?, de que hay un enemigo que está procurando la muerte y que ojalá para él la muerte eterna de todos, porque ese es el destino que él tiene, que es Satanás. Y está por el otro lado el Señor, Dios Jesús, que vino a morir incluso por nosotros para darnos la vida eterna. Entonces, cuando entendemos este conflicto y lo ponemos también sobre la mesa, como decía el Dago, quizás nos es más fácil entender que no es Dios el que procura la muerte, no es Dios el que quiso ese destino, aunque finalmente es una vía para aliviar el dolor. Pero Él también, a pesar de que hubo esta consecuencia por la decisión que tomaron Adán y Eva en un principio, también proveyó la solución desde el principio, claro, mismo del problema. Él no es el causante, pero Él tiene la solución. Exactamente. Nosotros la regamos, la embarramos, tomamos malas decisiones, pero Él mismo se encargó inmediatamente de decirnos, ¿sabes qué? Hay solución. Aquí es clave creer al Señor. Yo siempre he pensado, amigos queridos, si ustedes buscan en los evangelios, los pasajes, los últimos capítulos de los evangelios donde se describe la muerte de Cristo, su crucifixión, su resurrección, ustedes van a notar que los 4 evangelios que registran estos episodios de la historia, cuando Cristo resucita, los discípulos no estaban allí cuando Él resucita. Y Cristo en varias ocasiones dijo: yo voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Claro. Y lo dijo de diferentes formas, para que algunos entendieran, otros no, porque ahí como que en el fondo Dios estaba apelando al más sincero de corazón, ¿no?, que entendiera las cosas que Él estaba diciendo. Pero Él lo dijo, los profetas también lo habían dicho en el Antiguo Testamento, claro, que Cristo vendría, pero se levantaría otra vez, que vencería la tumba, que vencería la muerte y que al tercer día resucitaría. Pero no le creyeron al Señor. Y algo parecido está pasando hoy día. Mucha gente no quiere creer a Dios.
Y mira, yo siempre hago esta invitación a la familia que está sufriendo por la pérdida de un ser querido. Yo le digo, mire, a Jesús nadie le creyó. Y cuando la tumba de Cristo se abrió, la familia no estaba, la bienaventurada Virgen María no estaba allí, los apóstoles no estaban allí, Pedro no estaba allí, Juan no estaba allí, no había nadie de sus seguidores, porque nadie le creyó, o estaban tan ensimismados, tan preocupados por su peligro, por su dolor, por su decepción, que estaban escondidos. Pero la tumba se abrió cuando debió haber sido un momento glorioso, donde todos sus seguidores esperando afuera de la tumba que la piedra se corriera y Cristo saliera victorioso. No había nadie. Pero ahora todavía nosotros tenemos la oportunidad de creerle a Dios. Y cuando la tumba de nuestros seres queridos se abra, cuando Cristo venga, la pregunta es, ¿estaremos nosotros allí? ¿Nos volveremos a reunir? Creo yo que inclusive en ese aspecto Cristo quiere animarnos a que le creamos al Señor, que le creamos a Él, que creamos en sus promesas, en su palabra, y que si lloramos la muerte de un ser amado, aunque ya hayan pasado años de que eso ocurrió, todavía podemos, mientras vivimos, mientras el corazón late, decía un amigo por allí, tenemos la posibilidad de tomar decisiones. Y la decisión que te invitamos a tomar, amigos, es que creas a Jesús, le creas a su palabra, no escuches a la voz de la serpiente que va a decir otras cosas, para que cuando la tumba de nuestros seres amados o nuestra propia tumba se pueda abrir en la venida de Cristo, entonces la familia se vuelva a reunir y sea un día glorioso. Alabado sea el Señor. Es una maravillosa promesa de creer y confiar. Uh-huh. Y yo invito a nuestros oyentes a que confíen en Dios y nos llamen a la radio para que podamos aportar y ayudar a que tú creas y aceptes la voluntad de Dios. Bueno, terminamos entonces recordando, ya que haces este llamado, más 56 968 16 90 95. Escuchaste Si Dios Existe a través de Radio Universidad Adventista. Y te dejo la pregunta, ¿y tú crees esto? Escuchaste Si Dios Existe, donde hablamos de la verdad que perdura a través de los tiempos. Aquí por Radio UNACH 106.9 FM, Fe, Cultura y Reflexión.